Bueno, jovencitos, entonces hoy vamos a estudiar lo que es la normalidad. Aquí insertar imagen. Esta molaridad. Bueno, vamos primero la molaridad. Es la molaridad la que vamos a trabajar primero. Bueno, mire, esta unidad que estamos viendo aquí, se conoce como la molaridad, ambas con L, molaridad. La que habíamos visto la semana pasada era la molaridad, y aquella se simboliza con la letra M mayúscula. La molaridad la simbolizamos con la letra M minúscula. Entonces, esta ya la explicamos la clase pasada. Entonces, hoy nos vamos a centrar en explicar esto. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, como la fórmula lo muestra, la molaridad es facilita. Se calcula dividiendo las moles del soluto entre, ojo, los kilogramos del solvente. Moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Entonces, también hay que recordar la fórmula de cómo calculamos las moles. ¿Ya? Las moles que se simbolizan con la letra N, recuerden, se calcula dividiendo los gramos sobre la masa molar. Recuerden que la masa molar la calculamos con ayuda de la tabla periódica. Y ojo, aquí me dicen kilogramos del solvente, ojo. No me hablan de soluto ni de solución, sino solvente, ojo. Son los kilogramos. Vamos a recordar, ojo, factor de conversión, que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Ojo. ¿Por qué hago aclaración esto? Porque generalmente los datos me los dan en gramos y yo tengo que convertirlos a kilogramos. Siempre que usted vean la palabra kilo antes de algo, significa 1000. Por ejemplo, si yo tengo kilómetros, indica que en un kilómetro hay 1000 metros. La palabra kilo significa 1000. Si yo digo un kilowatt de potencia, entonces quiere decir que un kilowatt hay 1000 watts. Si yo digo que hay una kilocaloría, quiere decir que en una kilocaloría hay 1000 calorías. Si ahora yo digo un kilojoule, KJ, quiere decir que en un kilojoule hay 1000 joules. Esos son factores de conversión básicos, sencillos, que ustedes deben memorizar, que deben aprender y que nunca pueden olvidar. Bien. Entonces, aquí dijimos que la división es entre kilogramos de solvente. Vamos a ver si hay algún ejercicio de la guía. Bueno, vamos a inventarnos un ejercicio aquí. Aquí que diga calcule la molaridad. Ojo, de una solución que se preparó disolviendo vamos a poner 120 gramos de ácido sulfúrico, ojo, vamos a suponer que se haya disuelto en
500 centímetros cúbicos de solución. Punto seguido, ojo, este me lo estoy inventando. La densidad un segundito ahí. De la solución es, vamos a ponerle un 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Listo. Vamos a analizar el ejercicio. Lo importante cuando me colocan este tipo de ejercicio es saber interpretar lo que me dice. Entonces, lo primero que debo es que me preguntan. Me preguntan es por la molalidad. Entonces, ya yo sé que debo conocer esta fórmula. Bien. Dice, de una solución que se preparó disolviendo 120 gramos de ácido sulfúrico. Ojo, estos son los gramos del soluto. En 500 centímetros cúbicos de solución. Este es el volumen de la solución. Y me dan un valor extra. Me dan un valor de densidad. Esta es la densidad de la solución. Bueno, ahí está pasando algo. Lo primero que para poder resolver lo que yo debo hacer es ver, partir de la fórmula esta. Parto de la fórmula esta y me pregunto, bueno, ¿qué tengo? Para calcular la molaridad necesito las moles del soluto, pero las moles del soluto no las conozco, están incógnitas. ¿Ya? Y también necesito colocar los kilogramos del solvente, tampoco lo conozco. Entonces el ejercicio se hace un poquito raro, ya largo. ¿Qué debo hacer? Empezar a buscar cada una de las cosas que me hacen falta. Primero debo calcular las moles del soluto, pero del soluto solamente tengo los gramos, que son 120 gramos. Entonces, para calcular las moles del soluto me voy a esta fórmula. Me doy cuenta que tengo los gramos y la masa molar la puedo calcular con ayuda de la tabla periódica. Entonces, de esa manera, yo divido los gramos, que son 120, entre la masa molar y obtendría las moles que necesito. Vamos por esa parte. ¿Me están escuchando? Ok. Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar por este lado. Vamos a empezar a calcular la masa molar del soluto. La voy a escribir de este lado. El soluto es ácido sulfúrico, entonces yo escribo hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces yo busco la tabla periódica, cuánto pesa cada uno. Bueno, el hidrógeno en la tabla periódica tiene una masa de 1, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Pero debo multiplicarlo por la cantidad de átomos que hay. Mire, hay 2 átomos de hidrógeno, entonces este 1 lo multiplico por 2. 1 por 2 y eso me da 2. Azufre, hay un solo azufre, mírenlo. Entonces eso se multiplica por 1. 32 por 1, eso me da 32. Y hay 4 oxígenos, 16 por 4 me da 64. Al sumar 2 más 32 más 64, eso me da 98 gramos sobre mol. Recuerden, jóvenes, ¿de dónde saqué estos datos? Recuerden, el 1 lo saqué de la tabla periódica, que es lo que pesa el hidrógeno. El azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16. Este lo multipliqué por 2 porque es que hay dos azufres en la fórmula del ácido sulfúrico, 2 hidrógenos. El azufre lo multipliqué por 1 porque hay un solo azufre. Y el oxígeno lo multipliqué por 4, pues porque hay 4. El resultado lo sumo y me da 98. Ahora sí, vamos a calcular las moles. Entonces escribo moles es igual a los gramos. Bueno, teníamos 120 gramos entre la masa molar, que es 98 gramos sobre mol. Cancelo gramos con gramos y divido. Cojo la calculadora y digo 120 entre 98, eso me da 1,22 moles. ¿Listo? Ya obtuve la primera parte de la fórmula, esto que está acá arriba. Ya obtuve las moles del soluto.
Pero ahora me falta calcular los kilogramos del solvente y ahí es donde empiezo a, a sentirme, ajá, que me hace falta cosas. Bueno, entonces hay que analizar lo que tengo. Lo que tengo es los kilogramos de solvente. Bueno, del solvente tengo son 500 centímetros cúbicos de solución y tengo la densidad de la solución que es 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, tenemos que partir de la fórmula de la densidad. Vamos a recordar la fórmula de la densidad. ¿Quién me recuerda cómo se calcula la densidad? ¿Quién me recuerda? Recuerden que es una de las fórmulas más básicas de la química, pelado. A estas alturas ustedes deben saber cómo se calcula la densidad. Profe, no es Profe, la sumatoria del volumen y la ma- masa. No, no, es la es masa sobre división. volumen. Correcto, Eso. Mario. No es la sumatoria, sino la división de la masa entre el volumen. Entonces voy a dividir la masa entre el volumen. Pero ojo, de esta fórmula de la densidad yo tengo el valor de densidad, tengo el volumen de la solución, me falta calcular la masa de la solución. Entonces yo despejo de aquí masa. Para despejar masa, el volumen pasa a multiplicar. Me queda que masa es igual a densidad por volumen. Entonces vamos a calcular la masa de la solución. Ojo, es la densidad de la solución que es 1,5 gramos sobre centímetros cúbicos por el volumen de la solución que el ejercicio me dice que son 500. Multiplicado por 500 centímetros cúbicos. Mira, se cancela centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Me queda 1,5 multiplicado por 500. Eso me da que la masa de toda la solución es 750 gramos. Ojo, pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que los gramos de la solución se calculan sumando los gramos del soluto más los gramos del solvente. Ojo, esto es puro análisis lo que tenemos que hacer aquí. Recuerden que a mí me interesa son los gramos del solvente. ¿Por qué? Porque en la fórmula me habla de solvente. Entonces ya los gramos de la solución lo tengo, que son 750. Los gramos del soluto lo tengo, que son 120 gramos. Entonces nomás me toca despejar gramos de solvente. ¿Cómo lo hago? Este lo paso a restar. Por lo tanto, ojo, los gramos del solvente es igual a los gramos de toda la solución menos los gramos del soluto. Y ahora sí, reemplazo. Los gramos de la solución son 750 gramos menos los gramos del soluto, que son 120 gramos. Entonces, 750 menos 120, eso me da 630 gramos de solvente. Listo, ya estoy terminando. ¿Por qué no he terminado? Porque la fórmula no me habla en gramos, sino en kilogramos. Es decir, que me toca pasar estos gramos a kilogramos. Pasar a kilogramos. ¿Y cómo paso yo de gramos a kilogramos? Dividiendo entre 1000. Entonces vamos a escribir aquí. Entonces decimos que si yo divido 600 o 630 gramos por, yo recuerdo que un kilogramo tiene 1000 gramos. Ahí estoy haciendo una división. 630 por 1 entre 1000, eso me da 0,63 kilogramos de solvente. Listo, ahora sí puedo aplicar la fórmula. Ahora sí puedo aplicar la fórmula de la molaridad. Listo, apliquémosla. Vamos a ponerle otro colorcito, vamos a ponerle aquí. Este. Entonces vamos a escribir, la molaridad es igual a las moles de soluto, que ya la habíamos calculado acá. Habíamos dicho que era 1,22.
Entonces escribimos 1,22 moles entre los kilogramos del solvente, que ya lo habíamos calculado aquí, 0,63 kilogramos. Y divido en la calculadora. Cojo 1,22 entre 0,63 y eso me da que la respuesta me da 1,93 mol sobre kilogramo, o simplemente 1,93 molal, M minúscula. Y listo, eso fue todo el ejercicio. ¿Cuál es la clave, jóvenes? Primero, partir de la fórmula de la unidad de concentración que estamos trabajando. En este caso es molalidad. Entonces debo identificar cuáles son las moles del soluto y cuáles son los kilogramos del solvente. Los datos que me dan, lo que me hace falta, e ir calculando paso por paso. ¿Ya? Sé que de pronto se ve así un poquito enredado, pero la clave es, perdón, como les dije, es partir de la fórmula que me dan e ir calculando cada una de las cosas que me piden. Bueno, y hay que recordar siempre estas fórmulas, la de la molalidad y sobre todo esta, cómo se calculan las moles. Las moles se calculan dividiendo los gramos entre la masa molar. ¿Y la masa molar qué es? Pues la masa esta que yo calculo aquí con ayuda de los pesos atómicos que busco en la tabla periódica. Esto que está aquí es la masa molar. Así calculé la masa molar del ácido sulfúrico que me da 98 y sus unidades son gramos sobre mol. Otra fórmula básica de la química que nunca se les puede olvidar es la densidad. La fórmula de la densidad es la división de la masa entre el volumen. Y si yo necesito calcular la masa, despejo masa y me queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Bien. Y también hay que recordar que la solución es la mezcla, es la suma la solución es la suma del soluto más la suma del solvente. Y esos datos hay que tenerlos en cuenta siempre y memorizarlos. Entonces, de esta manera, nosotros aprendimos a hacer un ejercicio de cómo calcular la molalidad. Fácil, ¿no?